Te adoramos, Jesús. Aleluya, amados, que el Señor les bendiga. El Señor les bendiga más. Se puede sentar, amado, pero habla su Biblia en Daniel capítulo 6. Aleluya. Gloria al Señor. Daniel capítulo 6. Y ahí estaremos basando esta reflexión en esta mañana. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Santo de Israel. Daniel capítulo 6. Amén. Amado, quiero traer una reflexión y valga la redundancia, que reflexionemos sobre lo que es el compromiso y la fidelidad al Señor. El compromiso, amado, sobre todo con Dios, es más allá de una simple promesa que nosotros podamos hacerle a Dios o hacernos a nosotros mismos, sino que yo lo veo más como un pacto, bendito Dios. Dios es un Dios de pactos. Y desde el principio en su palabra nos muestra cómo Él hace un pacto con su pueblo, aleluya. Y un pacto más allá de un contrato, es un acuerdo, aleluya. Pero cuando, pese a que tiene que ser bidireccional en cierta manera, cuando Dios pacta con la humanidad, amado, no importa si la humanidad o si la otra parte falla, ciertamente la palabra de parte de Dios se va a mantener vigente, a menos, bendito sea el Señor, o mientras, aleluya, estemos nosotros vivos, por decirlo así, y se va a cumplir siempre y cuando entonces nosotros cumplamos nuestra parte. Pero de parte de Dios no podemos hacer nada para que Él cambie su palabra, su promesa, bendito sea el Señor. Solo que no lo vamos a recibir, aleluya, si no cumplimos con nuestra parte, pero nos podemos apartar del pacto, pero cuando, aleluya, entendemos nuevamente que Él ha pactado con nosotros, esa palabra está ahí vigente, aleluya. Dicho eso, amado, es al igual que un matrimonio cuando se unieron frente a los testigos, ante la comunidad y ante el ministro, pero sobre todo ante Dios. Prometieron, aleluya, como decimos, aunque suene trillado, en las buenas y en las malas. En la salud, en la enfermedad, aleluya. En la abundancia, en la escasez, aleluya. Y ciertamente dentro del matrimonio hay momentos fuertes, hay momentos de duda, hay momentos difíciles, aleluya. Pero lo que hace que un matrimonio tenga éxito es el compromiso que se tienen uno al otro y la fidelidad. Eso es, aleluya, la base, porque eso es lo que conlleva que queramos tener buena comunicación, tenga que haber respeto, tenga que haber, aleluya, todo lo demás cuando hay compromiso y cuando hay fidelidad, aleluya. Y meditando en la palabra, amado, en el capítulo 6 de Daniel, un capítulo famosísimo, nos relata el momento donde Daniel, aleluya, es escogido por el rey Darío, amado. Y es uno de los 3 gobernantes de aquel lugar, aleluya, de aquel reino medo-persa, bendito sea el Señor. Estaba, pero sin embargo, aunque fue escogido al igual que otros 2, aleluya, gobernantes, dice la palabra que Daniel sobrepasaba a aquellos otros, amados, sobresalía por encima de ellos. Y eso lo va a leer, léalo ¿verdad? Con calmita en el capítulo 6. Dice que él sobrepasaba sobre ellos porque había un espíritu superior en él. Y nosotros sabemos que Daniel había sido escogido por Dios. Daniel había sido señalado por el Señor. Y amado, dado esto, el rey dice, mira, yo quisiera ponerlo a él frente a todo mi gobierno, aleluya, sobre todo mi reino. Eso nos recuerda, ¿verdad?, a José, bendito sea el Señor, en Egipto. Pero entonces esto levanta, amado, sobre los otros gobernantes un tipo de celo, aleluya. Y dice la palabra que esos gobernantes sátrapas, que no es otra cosa, ¿verdad?, que gobernantes de, ¿verdad?, medos persas, aleluya.
Buscaban, dice así la palabra, ocasión de hacerle caer a Daniel. Porque Daniel era diferente. Porque Daniel, aleluya, sobrepasaba en muchas cosas por encima de ellos. Y entonces hubo una confabulación contra Daniel, y eso lo vemos en los versículos 6 al 9, donde dice que entonces estos gobernantes y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernantes del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, miren por donde ellos van, amados, oh rey, sea echado en el foso de leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Había una cultura dentro de aquel reinato que lo que el rey, aleluya, firmara con su anillo, amado, no podía ser roto, no podía ser algo que se pudiera echar hacia atrás. Y siempre vamos a ver que el enemigo va a tratar, amado, va a tratar con toda su fuerza que tú falles en tu fidelidad y tu compromiso con Dios. Va a buscar de todas maneras que tú falles contra aquello, amado, que define quién tú eres. Porque una persona, aleluya, que yo pueda ver que es comprometida, que es fiel, es una persona que se define a sí misma de esa manera. Es una persona que yo puedo confiar, es una persona que yo puedo delegar, es una persona que yo puedo decir a ojos cerrados, yo puedo confiar en ella. Porque es fiel, porque es una persona de compromiso. Pero el enemigo siempre va a tratar, amado, de hacerte la guerra aleluya, para que tú falles a través del compromiso y fidelidad al Señor. Dice la palabra que Daniel oraba 3 veces al día con sus ventanas abiertas. Daniel sabía, amado, que si le veían orando, este edicto lo iba a llevar al foso de los leones. Pero Daniel, amado, no tuvo miedo a pesar de esta situación. Él sabía por dónde venía el enemigo, amado. Él sabía que lo hacían por él, aleluya. Él sabía que esto venía para hacerle caer. Cuando usted sigue leyendo, amado, se va dando cuenta, aleluya, de este trambo que estaban haciendo estas personas. Nosotros, amados, a veces cuando viene la prueba, dejamos de ser quienes, aleluya, Dios quiere que seamos. Muchas veces viene la prueba y dejamos de ser los creyentes que un día fuimos. Muchas veces viene la situación difícil y miramos hacia atrás y nosotros mismos nos damos cuenta que dejamos de ser aquel fiel creyente, aquel que iba a la palabra, aquel que recurría, aleluya, ante la presencia del Señor, aquel que confiaba en Dios. Y el dolor de la prueba y la circunstancia nos empieza, amado, a hacer, aleluya, caer, aleluya, y olvidarnos que nuestro compromiso y fidelidad debe ser intocable contra el Señor. Comenzamos a veces a soltar las armas. Dejamos de congregarnos, dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia, dejamos de hacer las cosas que nos acercan a Dios simplemente porque la circunstancia nos ahoga. Mas sin embargo, Daniel, sabiendo que su propia vida, amado, corría riesgo, él siguió haciendo lo que lo definía a él como un hombre de Dios. Él oraba 3 veces al día y yo me imagino que más intensificó su oración en este tiempo. A veces, amado, abandonamos el consejo de Dios, aleluya, en los tiempos que más necesitamos, aleluya. En los tiempos donde más, aleluya, gloria al Señor, necesitamos estar pendientes a la palabra, al que nos viene a ayudar, al que nos viene a señalar palabra de Dios para nuestras vidas, consejo de Dios, y abandonamos a ese extremo, aleluya, gloria al Señor.
Y abandonamos, aleluya, todo aquello que nos acercaba, que nos ayudaba, aleluya, porque a veces se nos olvida que eso que nos ayuda en los tiempos, aleluya, de victoria, también es lo que nos va a ayudar en los tiempos difíciles, bendito sea el Señor. Entonces dice la palabra, amado, que estos hombres dijeron, bueno, nosotros tenemos que hacer caer a Daniel. Porque es que simplemente hay algo que lo pone sobre nosotros y nosotros no podemos permitir que un hijo de aquellos que son esclavos esté por encima de los que somos, aleluya, medos y persas. Pero lo que no sabía, aleluya, aquella gente, es que cuando nosotros, los siervos del Señor, amado, usted y yo, le creemos a un Dios vivo, nada nos va, aleluya, a hacer alejarnos de la fidelidad, aleluya, y del compromiso que tenemos con el Señor, porque sabemos que Él es quien para defendernos. Dice la palabra que fueron a donde Él y allí lo encontraron orando, amado. Allí lo encontraron como de uso y costumbre, clamando al Dios vivo, al Dios verdadero. Entonces fueron y corrieron y hallaron y lo acusaron contra el rey. Y mire lo que decía cuando usted lee esos versículos, amados. Lo acusaron de no representar, primeramente lo acusaron de orar a Dios, a un Dios diferente, aleluya, al que ellos promulgaban como su Dios, que era el rey de aquel tiempo. Acuérdese del edicto. Aquel que no adoren en este mes, aleluya, a usted, que no le pidan consejo a usted como el rey, como el Dios de nosotros, mire, para el foso de los leones. Yo me imagino que aquellos leones los dejaban hambrientos, los dejaban incómodos para que a la que cayera una persona allí, mire, para adentro era la que iba. Pero los otros que lo acusaron, mire, lo acusaron de no representar, aleluya, al rey. Porque claro, estaba yendo en contra de lo que el mismo rey quería. Pero sin embargo, amado, tú te das cuenta que esto no salió del rey. Esto salió, aleluya, de un plan malévolo de estos hombres. Porque no fue plan del rey. Dice la palabra que al rey le pesó, amado, porque vio a Daniel, el que él había puesto sobre todo, el que él admiraba, el que él había visto algo diferente. Dice la palabra, amado, que él trató hasta de librarlo. Pero el enemigo, aleluya, no va a poder librarte de lo que le pertenece a Dios hacer, aleluya. Va a tratar hombres, aleluya, va a tratar celebridades, gente por ahí de librarte de lo que a Dios le pertenece hacer, amado, para confundirte. Hay gente por ahí que el hombre los está librando, aleluya, de las mismas artimañas que el mismo enemigo puso para engañarlos, aleluya. Sí, porque son libres de ciertas maneras, son libres de ciertas formas, aleluya. Son libres, aleluya, supuestamente, de las mismas artimañas que el mismo enemigo los ha puesto ahí. El enemigo engaña de tal manera que utiliza los mismos de él, aleluya, para librar a la gente del mismo lugar donde el mismo diablo los había metido, para que le crean al enemigo, amado. Para que crean que no necesitan a Dios. Pero Dios no permitió, aleluya, que Darío pudiera hacer algo para librar a Daniel, sino que aquella gente le recordaron, ¿sabes qué? Esto es ley medo-persa, no se puede abrogar, no se puede romper. ¿Y qué tuvo que hacer el rey? Echar a Daniel al foso de los leones. Tuvo que entregarlo con dolor en el alma, pero tuvo que seguir, aleluya, la palabra, que por engaño, amado, porque ya ellos sabían por qué, aleluya, estaban tramando esto y el rey lo ignoraba. ¿Qué pasa, amado? Que cuando Darío echa a Daniel, le dice, ¿sabes qué? Que tu rey, que tu Dios te libre. Aleluya. Lo que no sabía Darío es que estaba declarando una palabra poderosa, porque mi Dios, amado, tu Dios lo iba a librar. Dice la palabra, y es que estos versículos hay que leerlos del 19 al 24, capítulo 6.
Dice que el rey pues se levantó muy de mañana, luego, esto es al otro día, luego de haber echado a Daniel al foso de los leones. Y fue apresuradamente, amado, al foso de los leones. Esto no era de costumbre. El rey, lo que sus súbditos le dijeron para él estaba bien, pero él tenía en su corazón a Daniel. Y dice que fue él mismo, amado, al foso de los leones. Y acercándose al foso, lo llamó a voces a Daniel con voz triste, dice la palabra, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Aleluya. Pero lo que a lo mejor no se imaginaba Darío, amado, es que Daniel iba a contestar. Dice la palabra: entonces Daniel respondió: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey. Aleluya, puedes alabar a Dios. Dice: yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera, amado. Yo me imagino que el rey Darío suspiró, respiró, amado, hasta una lágrima se le tuvo que haber salido. Y dice que el rey de gran manera, ¿verdad? Se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión salió en él. Porque había, ¿qué dice aquí? Confiado en su Dios. Cuando hay compromiso, cuando hay fidelidad, tú sabes en quién confiar. Tú tienes compromiso y tú eres fiel porque tú confías en esa persona, amado. Daniel confió en que si esa era su hora, si él era la voluntad de Dios que fuera alimento para los leones, pues amén, así sea, gloria a Dios. Pero Daniel confió en que la voluntad de Dios, aleluya, era más grande, era algo mayor lo que él quería para él, que solamente que fuera un bocado de leones. No solo esto se queda aquí, amados, sino que dice la palabra que dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel. Y dice que fueron echados en el foso de los leones ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Aleluya. Donde el enemigo te quiere ver, ahí Dios lo va a poner, amado. Porque aún desde el principio de los tiempos, donde el hombre falló, cuando Dios redimió a través de una promesa, dice la palabra, allá en Génesis, que tú le herirás en la cabeza y te herirás en el calcañar. O sea que venía una promesa que a través de Cristo, amado, Él iba a vencer el pecado. Aquel que se metió en el huerto del Edén. O sea que tú y yo somos vencedores, amado, porque cuando le somos fieles al Dios que nos llamó, vamos a ver los resultados de lo que es ser fiel a Dios, de lo que es tener compromiso con Dios. Porque Dios es como si mirara al cielo, ese, aleluya, sin importar lo que está viviendo y pasando, me ha mostrado fidelidad, me ha mostrado compromiso, no me pone excusa, me sigue buscando, espera en mí, aleluya, sabe esperar en mi voluntad. Oye, yo tengo que hacer algo por él, por mi palabra, por mi propia promesa lo voy a hacer. Pero eso no se queda ahí todavía, amado. Y con esto termino. Dice del 25 al 28 lo siguiente. Dice que entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía expuesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Aleluya. Porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido. Escucha lo que están diciendo las piedras.
y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Yo te tengo que terminar esta reflexión en esta mañana diciéndote algo, amado. Cuando tú presentas compromiso ante la obra del Señor, cuando tú eres fiel de verdad al Señor, amado, no solamente vas a ser beneficiado tú, sino que aquellos que te rodean, sino que aquellos que, aleluya, que te señalan, sino que aquellos que no le sirven al Dios vivo, amado, como Darío, van a promulgar, van a declarar que tu Dios es el Dios verdadero, que tu Dios es el Dios real, que tu Dios es el Dios que sana, que tu Dios es el Dios que perdura, que tu Dios es el Dios que libra, aleluya. Simplemente por tu fidelidad y compromiso al Señor. Ponte sobre tus pies, amada iglesia. Vamos a hacer una oración al Señor, aleluya. Gloria al Señor.